Tenemos, amigos y amigas, nueva movida en las instituciones de la Unión Europea, y en este caso es porque el New York Times, el mítico periódico estadounidense, ha llevado a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, a los tribunales. Mi sensación, sinceramente, es que esta noticia ha pasado bastante desapercibida, aunque ya digo, esto ocurrió a principios de la semana de febrero, el 13 de febrero ocurrió, y yo he estado también de viaje y no podía hacer un directo el miércoles, por tanto he estado un poquito alejado de las noticias, pero de nuevo, mi sensación es que esta noticia ha pasado bastante desapercibida. Así que vamos a explicarla hoy aquí para entender lo que está pasando. A ver, lo que ha pasado es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, as known as el TJUE de aquí en adelante por su acrónimo, ha abierto un caso porque el New York Times, como os decía, pues así lo ha pedido. Y lo que pasa es que el New York Times ha demandado a von der Leyen porque esta ocultó mensajes telefónicos que había intercambiado con el CEO de Pfizer, Albert Bourla. Y estos mensajes son importantes porque tuvieron lugar mientras estaban en plena negociación de los contratos multimillonarios por las vacunas contra la COVID-19. Ya sabéis, nuestra gran amiga que nos borró de la mente 2 años de vida. Este caso se presentó el 25 de enero de este año, pero se publicó en el registro público del TJUE el lunes 13 de febrero, que ya fue cuando esta noticia saltó en las portadas, al menos las que yo he visto, porque ya digo, mi sensación es que no ha tenido tanta difusión como yo esperaría desde un principio. Por lo pronto, el New York Times se ha negado a comentar detalles sobre este caso porque todavía evidentemente se va a estar investigando, todavía hay que ver si el TJUE lo acepta y ver qué pasa, pero argumenta el New York Times que la Comisión Europea tenía la obligación legal de publicar estos mensajes con el CEO de Pfizer y que no lo ha hecho. Ahora bien, también os tengo que remarcar que este asunto no ha surgido realmente ahora, porque si lo recordáis, los que sois fieles a este canal, ya en noviembre de 2022 comentamos esto del Pfizer Gate, que es como se ha denominado este asunto. Y fue porque en abril de 2021, mucho más atrás incluso, el New York Times ya reveló que von der Leyen había estado intercambiando unos mensajes de texto con el director ejecutivo de Pfizer, con Albert Bourla, antes, además, de que se llevase a cabo lo que al final fue el mayor contrato de adquisición de vacunas por parte de la Unión Europea, ya que en total compraron hasta 1.800 millones de dosis de Pfizer, y esto supondría un total de 35.000 millones de euros. Poca broma con la cantidad. También es verdad que es esta cantidad si el acuerdo se cumple por completo según los precios de las vacunas, que también se filtró en su momento y por lo cual ya hice un vídeo en mi canal principal de YouTube por si queréis ir a verlo y hacer memoria de la época COVID. Pero bueno, la cosa es que a raíz de la noticia del New York Times, un periodista alemán le pidió a la Comisión Europea hace tiempo tener acceso a esos mensajes de texto y también le pidió otros documentos relacionados con este asunto. Sin embargo, la Comisión Europea solo le entregó a este periodista alemán un correo electrónico, una carta y un comunicado de prensa. Nada más. Al no recibir nada más después de presionar y de volver a insistir, el periodista llevó este asunto a la Defensora del Pueblo de la Unión Europea y esta comenzó a investigar este incidente a principios de 2022. Nos situamos. Y tras llevar a cabo esta investigación, la Defensora del Pueblo dijo lo siguiente: los límites con que se trató esta solicitud de acceso público evidencian que no se intentó identificar si existía algún mensaje de texto, lo cual no cumple con las expectativas razonables de transparencia y estándares administrativos en la Comisión Europea. No es necesario guardar y registrar todos los mensajes de texto, pero están claramente sujetos a la Ley de Transparencia Europea y, por lo tanto, los mensajes de texto relevantes deben registrarse. No es creíble afirmar lo contrario. Ante esto, la Comisión Europea dijo que había borrado estos mensajes porque realmente eran efímeros, no tenían mucha importancia, eran de corta duración y que no estaban destinados a contener información importante sobre las políticas, actividades o decisiones de la Comisión Europea. Pero esto no quedó aquí, porque a finales de 2022 la Fiscalía Europea, que es un órgano independiente de la Unión Europea y se encarga de investigar delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE, abrió una investigación sobre las compras de vacunas contra la COVID-19. Esto lo supimos el 14 de octubre de 2022, pero todavía se sabe muy poco a día de hoy, porque la Fiscalía ni siquiera ha hecho público a quién está investigando o cuáles son los contratos de las vacunas que están bajo escrutinio. Eso sí, se cree que por todo esto que os he contado, la persona que estaría bajo la lupa de la Fiscalía Europea sería von der Leyen, ya que fue la que negoció y firmó muchos de los contratos, pero esto aún no se sabe oficialmente. Y este asunto ha vuelto a escalar ahora por el tema del New York Times, porque ha decidido llevarlo ante la justicia de la Unión Europea, concretamente ante el TJUE. Ya veremos en qué queda todo esto, pero prácticamente queda un año para las elecciones europeas y lo peor que le viene a la Unión Europea es
tener escándalos de este estilo, sobre todo tras haber sufrido el Qatargate, que aunque no tenga una sentencia en firme todavía, ya supone el escándalo de corrupción más gordo en la historia de las instituciones de la Unión Europea y la cosa pinta mal, pero muy mal. Lo que pase de aquí en adelante, como siempre, lo cubriré por aquí, así que déjate un buen like, suscríbete al canal y vente a Twitch a verme en directo.